Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a seguir haciendo aquí, es eh, vamos a agregar ahora que el cuerpo vaya cambiando de tamaño, que el head vaya además, bueno, el head no vamos a tocarlo, solamente ya tenemos su objetivo, porque el cuerpo pueda ir cambiando de tamaño, por ejemplo. Entonces, el S-Body, al ser herencia de body, ¿sí? Podemos agregar una forma de pintarle, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que el cuerpo, la verdad, la forma que nosotros tratamos el cuerpo aquí no es realmente correcta. El cuerpo debería ser un array de muchos cuerpos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en un futuro vamos a querer además agregar colisión con cada uno de ellos. Que la cabeza pueda colisionar con el cuerpo. O con las distintas posiciones del cuerpo. Entonces, como el Snake es un montón de pequeños cuerpos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es definir un array aquí en el Snake mismo que contenga el cuerpo, ¿okay? O las filas del cuerpo. Inclusive, te podría decir que toda la parte delante, aquí la verdad es que hay que dividirlo en tres, porque la cola también hay que separarla, pero por ahora vamos a dejar la cola fuera, vamos a hacer cuerpo y cabeza, ¿vale? Eh, ya no va a ser un S-body, sino que vamos a hablar ahora de public, bueno, public creo que da igual, porque el color lo hacemos, vale. Private AR body, ¿de acuerdo? Que va a ser un array de trozos de cuerpo, ¿okay? De la serpiente, ¿vale? Bien. Inicialmente va a estar a vacío, pero lo que podemos así crear aquí es un método que diga public actualizar o update body. Muy bien. Y cuando se hace update body, la verdad es que lo que estamos haciendo es agregar un 1 siempre, un nuevo cuerpo. No cambia nada, porque siempre se agrega uno. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir este método que acabo de definir, el update body, y el update position, que se va a llamar desde el update en cada ciclo. Esto lo tenemos de antes todavía. Lo he limpiado, ¿vale? Para empezar, vamos a definir que el que va a guiar el resto del snake va a ser la cabeza. La cabeza le va a dar la orden al resto del cuerpo. El cuerpo es un array de trozos que van a seguir la estela de la cabeza, que es que va a marcar el camino. Entonces, como la cabeza es la que va a marcar el camino, yo voy a borrar estos dos. Ya no voy a usar más el dirección V, dirección H en el snake, sino que vamos a definirlo dentro de la cabeza. Lo que va a implicar que aquí me va a tirar error y que me va también a tirar error en otros lados, como acá abajo en la actividad. Que eso ya vamos a arreglarlo. Habrá que poner aquí head, no hay que arreglarlo al head. Ahora mismo el head, la cabeza está vacía, ¿de acuerdo? Para eso vamos a definir lo siguiente. Si nosotros queremos que la cabeza marque el camino y la estela del camino de todo el snake, necesitamos pensar en unos cuantos elementos. Primero, que en alguna parte hay que guardar el camino que él siguió, ¿sí? Como el rastro. El rastro hay que guardarlo en un array, ¿sí? En un array de tipo caché o un tipo de array que almacene los últimos 20 posiciones de la cabeza para que los que vengan detrás puedan seguir esas 20 posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, acabamos de decir que hemos quitado del snake, de la clase snake, le hemos quitado estas dos. Ahora vamos a agregarlas aquí para definir en la dirección. Y voy a crear un array que se llame ncacheposición. ¿De acuerdo? En el init finish, bueno, en el método de init finish, o sea, cuando se inicialice la cabeza, voy a inicializar el caché. Array caché que va a estar vacío. Y le voy a poner su primer valor, que es la posición XY en el cual está posicionado ese elemento. Yo voy a guardar siempre los XY para que puedan luego los demás que vengan atrás seguir el mismo camino que siguió este. Voy a crear un método update posición, no update, sino update position, que se va a llamar desde el snake, ¿okay? Desde aquí lo vamos a llamar, y vamos a ver cómo. Que cada vez que se ejecute, en la cabeza se va a actualizar la nueva posición usando estos dos de aquí, ¿vale? Ahora, esto no difiere para nada a lo que teníamos antes. Antes teníamos
que la XY del snake era que cambiaba. Ahora es la XY de la cabeza del snake el que cambia de posición. ¿Perfecto? Bien. Se supone que si yo hago es, bueno, ahora me va a seguir tirando error porque el property does not un type snake, eso es de la actividad 1, que hay que arreglarlo aquí todavía. De la clase actividad 1. ¿Cómo yo guardo las posiciones, las últimas posiciones, y cuántas últimas posiciones guardo? Yo voy a definir que el snake, cada trozo de él tiene que ser un cuadrado exacto, ¿vale? Y que la cantidad máxima de posiciones que voy a almacenar son siempre el largo, porque en píxeles, si son 20 píxeles de ancho o largo, perdona, el ancho o el alto, si son 20 píxeles de ancho o alto por la cabeza, por ejemplo, y cada trozo que venga después, que son siempre el mismo tamaño, entonces el máximo de posiciones distintas que pueden haber entre el momento de que se mueve inicialmente hasta que recorre toda su longitud, desde el cuadrado hasta el final, es de 20, o sea, del ancho, el ancho o el alto, que son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Coloco, inicialmente hago un push en el caché. Esto es un array, aunque lo voy a tratar como un array de first in, last out. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Es como un QE, como una cola. ¿De acuerdo? Es una cola. Y reviso hago la siguiente condición. Si el largo del array es superior o igual al ancho de la cabeza, quiere decir que llegó al máximo de variación que pueda haber, entonces que quite el primero, el más antiguo, porque los push van agregando al final del array, entonces que quite el primero y todas las posiciones se mueven para adelante. Entonces, de esta forma, yo lo que aseguro es que cada vez que se mueva vaya actualizando ese caché y que solamente almacene todas las combinaciones de posiciones en el cual se encuentra. Si ahora se agrega un nuevo trozo, si un body se agrega esto, de acá a poco, o sea, en un momento se agrega, entonces se va a agregar a la posición más antigua de este, que es justo la primera, justo cuando entró en ese, es la posición más antigua, es justo el final, ¿sí? Del primer movimiento, ¿ok? Ese es el truco. Lo anclo a la posición más antigua de la cabeza, ¿vale? Por último, voy a agregar un método de tipo que devuelve un array de números, o sea, las coordenadas, que va a devolverme la posición más antigua, get oldest position. Y lo que devuelve realmente es la posición 0, porque la posición 0 del array siempre es la más antigua. Y eso sería la cabeza. Ahora, como yo quiero que esto se replique como una ola de la cabeza hasta la cola, ¿sí? El proceso es muy similar en el cuerpo. La única diferencia es que aquí el cuerpo no va a cambiar, no va a tener una dirección. Es decir, va a tener una caché, pero el único que va a fijar la dirección y va a fijar el cambio es solamente la cabeza. Todos los demás van a simplemente seguir. Y por eso no es necesario cambiar, o sea, sumarle la posición sumarle a la XY nada, sino simplemente establecer la XY del que viene por delante. El init finish es igual al de la cabeza, vais a ver que no tiene ninguna diferencia. Donde va a cambiar todo, el get old position es el mismo. Yo puedo copiarlo de aquí y poner aquí. ¿Okay? Lo único que va a cambiar es el update position, porque ahora en vez de el update position, como no va a sumar la dirección, porque no hay dirección que sumar, va a siempre recibir por parámetros el nuevo XY, que es exactamente el último del que viene antes de él, o sea, del trozo que viene antes. Si es justo el trozo que viene después de la cabeza, pues será justo la posición más antigua del que viene por delante. Entonces, así cada trozo sigue al que viene por delante de él. Entonces yo hago que dis.x igual al que viene aquí, dis.y igual a lo que viene aquí, y la parte de la caché es idéntica. Yo guardo también aquí la caché para que si en el caso de que este trozo de cuerpo no sea ni el primero del cuerpo ni el último, sino que sea uno o sea, si es el primero del cuerpo y tiene atrás otros más que vienen detrás de él, entonces para que pueda saber, ¿sí?
para que el que viene después también pueda sacar la última posición que él se encontraba. Entonces la verdad es que cada uno almacena su estela, ¿sí? El recorrido que hizo, para que el que venga detrás pueda también repetir su camino. De esa forma nosotros podemos simular lo que hace el Snake, ¿vale? Si no, no se podía de ninguna forma. Con eso y eso podemos ya volver al Snake y empezar a cambiar el código aquí para que se adapte a lo que habría que hacer. Entonces, para empezar, vamos a colocar que el update body detecte primero. El update body lo que va a hacer, la verdad es que el update body va a agregar un nuevo elemento un nuevo cuerpo a eso. Podemos agregar, mejor llamarle add body, ¿ok? Entonces add body va a agregar un cuerpo un trozo de cuerpo al snake. Entonces primero vamos a detectar cuál es el último que ya existe, que ya está, porque yo tengo que agregárselo al último de la fila, de la cola, ¿sí? Al último del snake. Entonces puede ser o la cabeza o puede ser uno que pertenece al cuerpo, ¿sí? A la raíz de cuerpo. Entonces lo que voy a hacer es guardar un last element, como son todos de tipo body 2D, ¿sí? Y como los dos también tienen el método getPosition, getAllPosition, que se llaman igual, entonces podría simplemente, lo que voy a hacer es llamar a los mismos métodos, simplemente en el caso de que sea la cabeza, guardo primero como defecto que el primero es la cabeza, y si veo que hay otro que no es la cabeza final, entonces lo cambio. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a saber? Pues si hago this.artBody.length es mayor que 0, ¿okay? Si es mayor que 0, quiere decir que algo tiene un cuerpo, ¿no? La cabeza no es la última, la cabeza no es el último de la cola, es otro, es parte de uno de los trozos del cuerpo. Pero lo que voy a hacer es que esto de aquí, que last element es igual al array, a la última posición del array, que es la última de la cola, ¿vale? Entonces así yo tengo cuál es el last element, el último elemento. Y a partir de ahí ya puedo crear una nueva parte para agregar let part body 2D. La verdad es que no es body 2D, ya es sBody igual a new sBody, ¿de acuerdo? Que tiene this.motor, como todos los elementos visuales, tiene last element, ahora voy a llamarlo, que es .get old position. La posición 0 es la X, si os acordáis, estamos guardando tuplas de XY. Entonces estamos sacando la X del último elemento, la X más antigua del último elemento, la Y más antigua del último elemento, y el ancho y alto va a ser igual que el del... Bueno, también puede ser el last element punto alto, ancho, y last element punto alto. Entonces he creado una nueva parte para el snake que va a arrancar, su posición X va a ser la más antigua de la que viene antes, la más antigua, la X y la Y más antigua de la que viene antes, ancho y alto del elemento que viene antes. Le voy a poner que el color sea rojo también, podría también igualarlo a la cabeza, yo le pongo rojo, puedo hacer que sea this.sg.scolor, ¿vale? Y voy a agregarlo al padre, que es la parte lo agrego como se hizo aquí con la cabeza, ¿de acuerdo? Y además voy a hacer un push en el array para que pueda yo ya tener un control sobre la cantidad de trozos que estoy agregando. Ya está, eso sería agregar un cuerpo nuevo. ¿Cuándo se agrega un cuerpo nuevo? Cuando yo me como uno de los candies, y los candies están aquí en el fichero actividad 1.ts, si os acordáis. Aquí está el método colisión con candy, y hay this generate candy, y ahora hago this.snake